empezamos el mes de mayo y ese mes normalmente lo hemos dedicado a enfermedades neuroquirúrgicas. Hoy el doctor Carlos Guillermo Vidal, que es residente de primer año de nuestra facultad, va a hablar de un tema interesante, muy interesante, que se complementa con de pronto algún tema que hayamos visto anteriormente, y es cuáles son los paradigmas a los que nos tenemos que enfrentar en los pacientes que van a la sala de neurointervencionismo. Ustedes bien saben que a veces nos enfrentamos a, a definir si el paciente puede ir o no con anestesia general, puede ir o no con monitoría. Entonces fue un tema que discutí con la doctora María Camila Jaramillo, anestesióloga de la Universidad del CES, y actualmente trabaja en el Instituto Neurológico conmigo y en Neuromédica. Son esos paradigmas que queremos resolver hoy. Ella asesoró al doctor Carlos Vidal en su conferencia. Doctora María Camila, muchísimas gracias. Gracias a todos los que están en presencial allá en el campus de Laureles. Y adelante, doctor Carlos. Profe, muchas gracias por la presentación. Muy buenos días a todos los que están conectados y a los compañeros que están aquí presentes. El día de hoy vamos a hablar sobre los paradigmas actuales en pacientes que van a los principales procedimientos de neurointervencionismo con un enfoque hacia la anestesia general versus la sedación. Mi asesora fue la doctora María Camila Jaramillo. Quisiera agradecerle infinitamente por toda la dedicación que tuvo conmigo para armar esta charla y espero que les guste. Inicialmente vamos a empezar con unos casos clínicos. Son dos pacientes distintos. El primero es un hombre de 79 años, antecedente de hipertensión. Un señor que inicia con un cuadro de 2 horas de evolución de un déficit neurológico y diagnostican un ACV isquémico. En urgencias inician trombólisis y catalogan o consideran que tiene un NIS de 16. Es evaluado posteriormente por neurología y neurointervencionismo, quienes deciden que es un paciente que requiere trombectomía, por lo que programan de forma urgente. El paciente a la valoración se encuentra alerta, colaborador, sigue órdenes. Y el otro es una paciente mujer que está recientemente diagnosticada de cáncer de mama derecho, no presenta ningún tipo de síntoma neurológico, pero el oncólogo decide mandarle unos exámenes para estadificación. Dentro de eso es una resonancia magnética cerebral para descartar metástasis, y en esa resonancia identifican un aneurisma sacular de 6.5 milímetros en la comunicante posterior derecha. Es un aneurisma que no tiene signos de ruptura, de cuello angosto, no tiene trombos ni nada más. Es valorado por el neurocirujano y neuroradiología intervencionista. Ellos consideran que tiene criterios para embolización vascular y programas de forma preferente. La primera pregunta para el auditorio es: ¿cuál técnica anestésica utilizarían? Pues la respuesta aquí va a ser limitada a 3 opciones básicamente, ¿cierto? No quiero que me respondan en ese momento. Vamos a pensar los casos durante la charla y ahorita vamos a volver a ellos. Quiero que vayan interiorizando todo. El objetivo de esta charla es que, a la luz de la evidencia, podamos llevarnos algunas cosas para seleccionar la mejor estrategia anestésica para los pacientes que van a los principales tipos de procedimientos en neurointervencionismo. Y primero que todo quisiera resaltar la importancia de por qué hemos decidido dedicar una de las mañanas del mes de neuroanestesia a esta temática. Y es que cuando nos vamos a las cifras globales del número de procedimientos de neurointervencionismo, si bien no tenemos datos exactos, sí se sabe que en los últimos 15 años ha habido un aumento en todo el mercado y en todos los gastos en relación a este tipo de procedimientos, sobre todo en trombectomía y embolización de aneurismas, lo que nos hace suponer que hay un aumento global generalizado de este tipo de procedimientos. Cuando aterrizamos acá en Colombia, tampoco tenemos datos exactos, más allá de los que puedan proporcionar centros especializados, pero desde 1980, que entró el neurointervencionismo a Colombia, se sabe que en los últimos 10 años ha habido un crecimiento exponencial en esta área, sobre todo en las ciudades principales del país: Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali, donde se han abierto múltiples servicios intervencionistas que brindan la posibilidad de estas terapias. Adicionalmente, se trata de un procedimiento que va encerrado dentro del marco de lo que es la anestesia fuera de quirófano, y asimismo va a ir de la mano con
todas las preocupaciones y todos los retos que tiene dar anestesia fuera de quirófano. Son procedimientos en los que van a requerir el anestesiólogo para dar una sedación, una anestesia general o incluso simplemente para alguna vigilancia de cualquier tipo. Y finalmente, en este tipo de procedimientos, el anestesiólogo también tiene un rol muy protagónico en todo lo que es relacionado a la supervivencia cerebral. Hay estudios o hay una tendencia de una evidencia muy sólida que demuestra que en los últimos años, incluso la técnica anestésica podría estar relacionado con los desenlaces neurológicos o incluso con el desenlace exitoso del procedimiento. Es por eso que vamos a dedicar un ratico a hablar de esto. Pero antes quisiera contarle unas generalidades para recordar o para orientarnos en qué espacio es que estamos. Estos procedimientos que se llevan en sala de neurointervencionismo básicamente van a tener dos tipos de paciente a grandes rasgos. Uno electivo, que va a ser un paciente pues sano dentro de todo, que va a ir para un procedimiento diagnóstico o, por ejemplo, una embolización de un aneurisma no roto o una embolización de una malformación arteriovenosa, etcétera, etcétera, o un paciente críticamente enfermo con una situación emergente que va a requerir quizás alguna intervención para un ACV isquémico agudo o un ACV hemorrágico o algún tipo de terapia para vasoespasmo. A grandes rasgos existen cuatro metas grandes durante este procedimiento. El primero es mantener una inmovilidad del paciente para poder garantizar que las imágenes sean adecuadas, que el procedimiento es exitoso y asimismo evitar complicaciones relacionadas con un movimiento inesperado. El otro es el control del dolor y la ansiolisis. En tercer lugar, un control hemodinámico adecuado que va muy de la mano con la patología que tenga el paciente y la susceptibilidad del mismo para presentar un cambio de la presión transmural por hipertensión o hipotensión y que va a ser individualizado. Y finalmente, permitir una recuperación rápida de la anestesia para poder hacer una evaluación al final del procedimiento, una evaluación neurológica lo más fidedigna posible. Existen unos retos relacionados y unas preocupaciones muy bien establecidas en la literatura con este tipo de procedimientos, que son muy semejantes a las que vemos en anestesia fuera de quirófano. Y lo primero es que, aunque cuando uno ve en la literatura que se describe que el entorno físico y las salas normalmente son salas denominadas híbridas que permiten el trabajo colaborador entre anestesiólogo y neurointervencionista, realmente no deja de ser un desafío ergonómico para nosotros como anestesiólogos el hecho de dar anestesia en estos lugares. Y es que en este dibujito que ven ahí se ve muy bonito, pero la realidad es que cuando el paciente está montado, vemos que la situación se vuelve más compleja, con un acceso restringido a la vía aérea, un acceso limitado a los accesos vasculares, un lugar para trabajar quizás un poco más hostil, donde ni siquiera puede que se vea cosas tan sencillas como los valores de la máquina de anestesia. Asimismo, la comodidad y la posición del paciente va a ser muy importante y es que estas camillas generalmente, como están diseñadas en teoría para tiempos cortos, son muy incómodas, no tienen un acolchado tan bueno y el espacio es muy frío y generalmente en muchos lugares no van a haber dispositivos de calefacción para los pacientes. En tercer lugar, muy importante, la exposición a la radiación. Estos procedimientos son considerados sobre todo las embolizaciones de alta dosis de radiación. Entonces hay que asumir que siempre vamos a estar expuestos a radiación. Hay estudios que incluso muestran que el anestesiólogo está más expuesto que el propio neurointervencionista a la radiación, por lo que es un llamado y una invitación a utilizar todas las medidas de protección. Y en cuarto lugar, el uso de medios de contraste intravenoso para mejorar la calidad y la visualización de las imágenes. Los riesgos principales acá van a ser reacciones anafilactoides, es decir, reacciones alérgicas asociadas al medio de contraste, o reacciones quimiotóxicas que están dadas principalmente por nefropatía por contraste. A destacar que hay pacientes mucho más susceptibles con enfermedades cardiovasculares o enfermedades renales previas que van a presentar esto. Y en último lugar, no por ser menos importante, sino todo lo contrario, por la importancia crítica que tiene este reto, y esto es uno de los mensajes principales de la charla, y es que la comunicación entre anestesiólogo y el intervencionista es un paso crucial en todos estos procedimientos. Está demostrado que una comunicación activa,
clara y anticipada, generalmente va a permitir una sincronización en la gran mayoría de casos de todos los momentos críticos del procedimiento, lo cual nos va a permitir actuar para prevenir complicaciones graves, incluso tiene impacto en la mortalidad periprocedimiento y puede generar algún tipo de optimización en el desenlace neurológico. Entonces, el primer mensaje grande es la comunicación en este espacio es brutal. Para entrar en materia, como en muchas cosas de la medicina, en esta área de neuroanestesia no es diferente. Muchas veces hay muchos paradigmas clásicos que vienen más que todo de una medicina basada en la eminencia o en la experiencia y que no se soportan con una literatura sólida, pero que igualmente se hacen de muchas maneras. En neurointervencionismo hay muchas cosas que se podrían describir, o han habido muchas cosas que se podrían describir dentro de esto, y una de esas es el hecho de dar anestesia general o sedación, ¿cierto? Hay muchos paradigmas que se han venido reevaluando y estamos ante una transición de estos paradigmas en los últimos años por el desarrollo de nuevas tecnologías, tanto de monitoreo como de neurointervencionismo, y asimismo la aparición de estudios que quizás soportan un poco más el actuar en este contexto. Y vamos a empezar entonces hablando del ACV isquémico agudo. Lo primero es que existe un conocimiento muy claro. ¿Alguien puede apagar el micrófono, Alejita? Soy yo. Sí, listo. Existe un conocimiento muy claro de que el ACV es la segunda causa de mortalidad en el mundo y la principal de discapacidad. En todo sentido, es considerada una urgencia terapéutica para neuroradiología y para anestesia. Desde 2015 ya se sabe que la trombectomía endovascular en pacientes con ACV de oclusión de grandes vasos es una opción terapéutica. Y una de las premisas más importantes con el ACV, si no es la más importante, es que el tiempo es crucial, el tiempo es cerebro, como popularmente se dice. Y es que se sabe que más o menos en un ACV de vasos grandes, por minuto se pueden perder alrededor de 1.9 millones de neuronas por cada minuto de retraso. Está demostrado que el tiempo desde que el paciente llega al hospital hasta que se le hace la reperfusión, cuando es menor a 90 minutos, mejora mucho los desenlaces neurológicos de forma muy importante. Esto es importante para nosotros porque es un llamado siempre, siempre, siempre a planificarnos, a hacer un trabajo en equipo y sobre todo a evitar los retrasos innecesarios en este contexto. Cuando empezamos a revisar la anestesia local como técnica única, sin ningún tipo de sedación en este contexto, vemos que la gran mayoría de estudios que han salido son estudios de una calidad muy baja, casi todos son series de casos, estudios observacionales con muy pocos pacientes o subanálisis de algún otro tipo de estudio o registros de algún otro tipo de estudio. Son estudios que generalmente habían venido mostrando que la anestesia local sola, en este contexto de trombectomía, pues ni mejoraba los desenlaces ni los empeoraba, parecía indiferente. Sin embargo, quise traerle ese estudio porque la mayoría de estos estudios eran monocéntricos. Quise traerles este estudio de la revista Stroke. Es un estudio pues también con muy pocos pacientes. De pronto de positivo tiene que es un estudio un poquito más estructurado, es multicéntrico. Ellos buscaron comparar la eficacia de anestesia local contra sedación sola en este contexto. Y encontraron unos desenlaces muy desfavorables, como vemos aquí en la imagen. La tasa de reperfusión exitosa se vio seriamente comprometida. Adicionalmente, vemos que el desenlace neurológico favorable a 90 días empeoró mucho en los pacientes con anestesia local solamente. Y la mortalidad incluso aumentó en este grupo de pacientes, por lo que este estudio concluye principalmente que hubieron peores desenlaces en anestesia local como estrategia única. Es un estudio que va muy, digamos, en vía contraria a lo que venía mostrando el resto de estudios y quise traérselos como de pronto un llamado de atención porque puede que la literatura en este sentido se esté volcando más hacia esto. No hay muchos estudios y quizás la evidencia de este estudio tampoco es tan alta, pero es quizás en primera medida lo que habría que pensar en caso tal de que estemos ante una situación donde solo vamos a proporcionar anestesia local sin sedación.
Cuando hablamos ya de los estudios que comparan la sedación con la anestesia local, con la anestesia general, perdón, y que dan la sedación como superior a este tipo de anestesia, tenemos que son estudios observacionales, son muchos de estos estudios multicéntricos con un gran número de pacientes y básicamente le dieron muy duro a la anestesia general. ¿Por qué? Porque mostraron que la sedación tenía una mejoría en los desenlaces neurológicos a 90 días, presentaba menor mortalidad, los pacientes se iban más rápido para la casa y al mismo tiempo salía más barato dar sedación. Entonces, los resultados en estos estudios presentaron, digamos, peores desenlaces con la anestesia general en terapia endovascular para trombectomía. Sin embargo, cuando uno se pone a ver estos estudios fuera de las limitaciones comunes que pueden tener los estudios observacionales, que están siempre dadas por la falta de estandarización de protocolos o cuando de pronto no ajustan por distintas variables, estos estudios sí tenían un pero muy grande y un limitante que era común en todos y que salta mucho a la vista, y es que tenían un alto riesgo de sesgo de selección y de confusión por indicación. ¿Qué significa esto? Es que los pacientes más graves eran intubados, es decir, muchos de esos pacientes que se cogieron venían ya de urgencia intubados porque llegaron con un deterioro neurológico marcado, o simplemente cuando los vio el anestesiólogo o el intervencionista decidieron intubarlo porque tenían un deterioro neurológico marcado. Entonces, esos pacientes que recibieron general eran más graves, pero no eran más graves por haber recibido anestesia general, sino que eran más graves porque simplemente tenían un compromiso neurológico más marcado y mayor. Listo. Entonces, eso nos hace pensar que estos estudios o la interpretación de los hallazgos de estos estudios que pone la anestesia general en un papel antagónico, quizás no es tan fuerte para poder pensarlo de esta manera. Entre 2016 y 2018 empiezan a aparecer ya unos ensayos clínicos muy bien diseñados en Europa, casi que uno por año. Estos ensayos empezaron a mostrar que la anestesia general, comparada con la sedación, no tenía diferencia, sobre todo el Siesta y el Anestroc en 2016 y 2017. E incluso el Goliath en 2018 empezó a mostrar que la anestesia general parecía superior, pero no en desenlaces neurológicos, sino en que la tasa de reperfusión era un poco quizás más exitosa. Y adicionalmente, en los estudios previos, cuando se comparaba la duración que tenía el procedimiento en general, veían que la anestesia general parecía aumentar los tiempos de todo el procedimiento, pero no había una estandarización de cuánto tiempo, eran tiempos muy relativos, en algunos decía media hora, en algunos decía 40 minutos, en algunos 15, entonces no había una estandarización de los tiempos. Estos estudios ya empezaron a mostrar una mayor estandarización y vamos a ver que el principal pero que tienen estos estudios es que eran de un solo centro y que tenían un tamaño muestral muy pequeño, alrededor de menos de 200 pacientes. ¿Qué pasa? Que esto de pronto no los ponía en un lugar tan alto porque inducía un sesgo de práctica local y adicionalmente limitaba el poder estadístico por el tamaño de muestra. En 2022 aparece el gastrial y una revisión sistemática de Cochrane que se enfocó en este tema. Los estudios que incluyeron, la gran mayoría eran multicéntricos y tenían un diseño metodológico muy bueno. Concluían en general que la anestesia general y la sedación no tenían diferencias en los desenlaces neurológicos a largo plazo y ni siquiera tampoco en mortalidad. Y esos estudios, como estaban más estructurados, sí mostraron que había un retraso casi que promedio en el inicio del tratamiento en el grupo de anestesia general, más o menos de alrededor de 9 minutos. Pero este tiempo no mostró que hubiese algún impacto en los desenlaces clínicos generales, es decir, parecía no importar este retraso de 9 minutos. Asimismo, la tasa de recanalización se mostró superior para anestesia general, pero tampoco mostraba que esto tuviera impacto en los desenlaces. Y finalmente, la anestesia general mostraba obviamente una mayor variabilidad hemodinámica, lo cual es esperado en pacientes bajo anestesia general. Y quizás el último estudio medio grande que salió con respecto a este tema es un metaanálisis de 7 ensayos clínicos, incluyó casi 1000 pacientes, salió en 2023 en la revista Neurology y este estudio empezó a mostrar una tendencia que incluso la anestesia general
era superior a la sedación, mostrando sobre todo, como vemos en la imagen, una tasa de recanalización exitosa superior con respecto a la anestesia general y una recuperación neurológica a los 90 días superior con la anestesia general. Entonces, la pregunta, ¿anestesia general o sedación? La anestesia general tiene sus ventajas y sus desventajas. Los defensores de la anestesia general, lo principalmente o lo principal que defiende es que nos va a proporcionar una inmovilidad casi que completa para este tipo de pacientes, lo que va a mejorar el éxito técnico, disminuir las complicaciones y sobre todo una protección de la vía aérea. Adicionalmente, proporciona mayor comodidad al paciente y probablemente al que está haciendo la neurointervención. Como desventajas, vemos que va a presentar mayores cambios hemodinámicos, va a presentar un retraso potencial en el procedimiento, pero que ya vimos que en promedio en los estudios bien realizados es de 9 minutos y que no tiene un impacto clínicamente significativo. Y finalmente, un temblor posanestésico que se puede presentar en pacientes bajo anestesia general y que podría sesgar la evaluación neurológica al final del procedimiento. Y los que tienen la sedación como caballo de batalla la muestran como digamos, unas ventajas más que todos en relación a que existe una posibilidad de evaluar el estado neurológico de forma continua durante el procedimiento. Y adicionalmente, que nos evitamos el riesgo de, en ciertos pacientes de tener que manejar la vía aérea o la inducción con anestesia general. Pero tiene desventajas significativas como que el paciente se mueva, ¿cierto? El riesgo de perder la vía aérea, que el estado neurológico se deteriore durante el procedimiento y un riesgo de conversión a anestesia general. Entonces, la pregunta, ¿anestesia general o sedación? ¿A quién? Es una pregunta que no se responde pues con una fórmula mágica y ya vimos que la evidencia es muy debatida, pero es importante individualizar. ¿Por qué? Porque los estudios, si bien vienen con una tendencia hacia mostrar una anestesia general igual a la sedación o incluso ligeramente superior, en verdad cuando uno coge el grueso de la evidencia, los desenlaces neurológicos a 90 días no cambian en lo absoluto, en la gran mayoría de los estudios. La tasa de éxito de reperfusión sí pareciera mayor con anestesia general, pero sin un impacto significativo en los desenlaces generales. Entonces, la clave está en individualizar e incluso tener en cuenta que hay cosas como el manejo hemodinámico, otros aspectos fisiológicos que pueden ser determinantes, incluso más importantes para el paciente en el resultado que incluso la misma técnica anestésica que deseamos escoger. Y recordar que el tiempo de cerebro en muchos centros, la práctica incluso, digamos, o la premisa es llevar al paciente a trombectomía si el paciente lo permite, incluso sin esperar a un anestesiólogo pues para que esté ahí. Siempre, digamos, en favor del paciente. Entonces, ¿a quién? ¿A quién entonces le damos anestesia general y a quién sedación? La literatura es clara. Hay algunas cosas que no se nos pueden pasar y que siempre tenemos que tener en cuenta y que son pacientes, digamos, que se van a beneficiar mejor de la anestesia general. Y uno es un paciente con un Glasgow deteriorado, ¿cierto? Generalmente la literatura describe un Glasgow menor a 9 o incluso en algunas partes Glasgow menores a 12. Pacientes que tengan un déficit neurológico marcado, afásicos, agitados, sin atención, que no puedan seguir las órdenes. Pacientes que tengan alguna condición, ya sea alguna patología, que no permita estar quieto durante todo el procedimiento o que no puedan estar acostados. Pacientes con alto riesgo de aspiración, pacientes con alto riesgo de convulsiones, pacientes con vía aérea difícil prevista y finalmente el ACV posterior. ¿Por qué? Se ha demostrado, es decir, la gran mayoría de la controversia de la evidencia que les mostré es en ACV de circulación anterior. En ACV de circulación posterior, la evidencia es muy contundente y ha demostrado que cuando se hace sedación, estos pacientes tienen una tasa de recanalización exitosa mucho menor y tasas de conversión a anestesia general inaceptablemente altas, incluso por encima del 30-35%. ¿Y quiénes para sedación consciente? Principalmente los pacientes más candidatos a eso van a ser pacientes que puedan cooperar, que puedan comunicarse, que puedan seguir órdenes, que tengan capacidad para permanecer acostado en esa camilla por mucho tiempo y que puedan proteger la vía aérea durante la sedación. Entonces, volvamos al casito. Ahora sí, ¿quién me ayuda?
Laura, María, Ana María, usted me ayuda con ese cajito. ¿Cuál técnica anestesia escogerías? 20 segundos. No tienes micrófono. Tengo el micrófono a la niña. En ese contexto, es un paciente que está alerta, está colaborador, sería candidato a hacerlo, por ejemplo, con sedación. Creo que me iría por ese lado en este caso. Y con lo que me cuentan en el caso, no veo pues como para que tengan algún predictor como de vida era difícil que me lo pueda dificultar. Entonces me iría con sedación. Perfecto, yo estoy de acuerdo. Y si alguien tiene algo que decir distinto, ahorita lo discutimos después de la salida. Listo. Continuemos entonces. Vamos a hablar entonces ahorita un poquito de aneurismas cerebrales. Digamos que cuando uno revisa la evidencia en aneurismas cerebrales en general, si antes la evidencia era muy debatida, aquí es el doblemente debatida. ¿Y qué pasa? Que los estudios acá tienen una calidad mucho, mucho peor, casi que no hay ningún ensayo clínico al respecto, obviamente por todas las partes éticas que envuelven una patología tan delicada, y al mismo tiempo son estudios que la gran mayoría son o series de casos o estudios observacionales muy, muy, muy pequeños, siempre, siempre con una tendencia hacia la anestesia general. Los defensores de la anestesia general dicen entonces que va a proporcionar una inmovilidad que para el procedimiento va a ser muy, muy, muy buena y al mismo tiempo se va a minimizar el riesgo de ruptura. Adicionalmente nos va a permitir un control de la vía aérea en decúbito supino, un mayor control de la ventilación e incluso del manejo de la hipertensión intracraneal. Asimismo, si se presenta algún tipo de emergencia neurológica, la respuesta va a ser prácticamente que inmediata. Y el éxito técnico mejora mucho. Y en detrimento de la sedación consciente, la gran mayoría de estos estudios dicen que los pacientes bajo sedación consciente presentan incidencias muy altas de obstrucción de la vía aérea, incidencias muy altas de, digamos, comportamientos que pueden ser problemáticos o falta de cooperación durante el procedimiento y que el movimiento mínimo, por mínimo que sea en este contexto, puede que no sea tan aceptable por el riesgo de ruptura del aneurisma durante el procedimiento. Específicamente en aneurismas no rotos, la sedación consciente se ha estudiado de pronto de forma un poquito más amplia y vamos a ver que aunque la evidencia son estudios observacionales, ya hay incluso revisiones sistemáticas que incluyen este tema. Les traigo esta revisión sistemática, es reciente pues del año pasado, incluyó 8 estudios, obviamente todos observacionales, con casi 1.150 pacientes, eran pacientes, la gran mayoría tenían aneurismas no rotos y casi el 92% recibieron sedación consciente. Ellos querían evaluar qué tan viable y qué tan seguro era el tratamiento endovascular bajo sedación consciente en estos pacientes. Encontraron resultados muy buenos y muy a favor de los pacientes con sedación consciente. Vieron que la tasa de éxito del procedimiento era cercana al 100%. Las complicaciones intraoperatorias eran comparables a la de la anestesia general, es decir, no había diferencia en complicaciones y la tasa de conversión era muy baja, era alrededor del 1%. ¿Cuáles son, digamos, los aspectos que defienden la sedación consciente en este contexto pues, de aneurismas no rotos? La gran mayoría es concluyente en que el principal beneficio es una evaluación neurológica directa, continua y una detección más temprana de complicaciones durante el procedimiento. En menor grado, que estos pacientes presentan, digamos, cambios hemodinámicos que son mucho menores. Cuando uno empieza a revisar esta evidencia, la gran mayoría de los pacientes que se incluyeron en esta revisión sistemática eran pacientes que se les dio sedación consciente. ¿Por qué? Porque tenían alguna condición médica significativa que dificultaba o el manejo de la vía aérea o se quería evitar una inducción de la anestesia general por alguna patología grave que tuviesen. Entonces puede que más que todo este grupo de pacientes sea el que se pueda beneficiar de sedación consciente en este contexto. Les quería traer este estudio de anestesia local como técnica
única en aneurismas no rotos. Ese es el primer metaanálisis que salió, que aborda este tema. Es un metaanálisis del año pasado. Incluyó 11 estudios observacionales, 2000 y pico de pacientes, casi todos eran aneurismas que no estaban rotos, la gran mayoría. Y ellos querían evaluar cuánta tasa de conversión anestesia general tenía, cuántas complicaciones neurológicas podían presentar, la mortalidad asociada al procedimiento y complicaciones relacionadas o complicaciones neurológicas asociadas con anestesia local como técnica única. Si nos vamos al forest plot del estudio, vemos que tuvieron resultados demasiado buenos. Vean, la tasa de conversión fue del 1%, anestesia general. La mortalidad, 0%. Y las complicaciones neurológicas o relacionadas al procedimiento relativamente bajas, 13%. Es decir, resultados demasiado buenos con anestesia local como técnica única. Pero bueno, vamos a ver si realmente esto es tan bueno. Y es que fuera de las limitaciones que va a tener este metaanálisis por los estudios observacionales que incluyó, hay dos cosas que quiero resaltar muy importantes. El primero es que los resultados no fueron ajustados por técnica endovascular ni por la experiencia que tenía el neurointervencionista. Sabemos que esto es muy importante para los resultados del procedimiento. Y segundo, aún mucho más importante, cuando uno se pone a revisar los estudios primarios uno por uno, no son muchos, vemos que al menos 4 estudios encontré que reportaban el uso de una sedación ligera y reportaban que utilizaban dosis de 3 miligramos de midazolam, que propofol 20 miligramos, es decir, que una sedacióncita, y que el artículo principal no era muy explícito en reportar esto, ¿cierto? Pienso que el hecho de encontrarse esto en los estudios primarios y que el artículo principal no lo mencione de forma tan explícita, nos hace pensar o al menos dudar de que la anestesia local como técnica única en este contexto, quizás esos resultados tan favorables no vamos a saber si son por la anestesia local o ayudados por esa sedación ligera que les dieron a los pacientes. Entonces, esto va a limitar la generalización de estos resultados y, por supuesto, la aplicabilidad. Es decir, creo que este estudio, aunque presenta resultados muy buenos, cuando se estudia muy a profundo, quizás los resultados no son extrapolables y puede que incluso en ese momento, pues no es una evidencia robusta para uno empezar a pensar que se le puede dar anestesia local únicamente a esos pacientes con aneurismas no rotos en terapia endovascular. Y en aneurismas rotos, la evidencia que existe es aún peor. Son o series de casos o estudios observacionales muy chiquiticos de 180 pacientes. Le traigo estos dos. No son ni siquiera muy recientes porque no hay tanta evidencia pues, en relación a esto. Son estudios que incluyeron pacientes con un Home-Hess no mayor de 3, pero que mostraron unos resultados positivos en relación a la sedación consciente con respecto a la anestesia general, sobre todo en pacientes con Home-Hess de 1 a 2. La mortalidad relacionada al procedimiento y las complicaciones fueron menores en esos pacientes con sedación consciente. Pero ojo, son estudios con calidad muy baja. Es decir, existe la evidencia, es de una calidad muy baja. Quizás podríamos pensar en este contexto de darle sedación a algunos pacientes que podría ser viable porque hay evidencia que lo respalda, pero es una evidencia de calidad muy baja. Es decir, no nos permite hacer una recomendación al respecto de este tema. Entonces, anestesia general o sedación. Evidencia muy controversial, la respuesta es la misma. Hay que individualizar, ¿cierto? Se sabe que hay factores incluso más importantes y más determinantes para poder escoger la técnica anestésica, como son el estado hemodinámico del paciente, la anatomía del aneurisma, el riesgo de ruptura, la técnica del procedimiento y la comunicación con el neurointervencionista. Y es que esto no lo leí en ninguna parte, ¿cierto? No sé si está explícito en la literatura, pero en la parte de comunicación, creo que lo que he aprendido durante estos 9 meses que llevo de primer año es que el anestesiólogo debe conocer el equipo de trabajo. Y eso incluye no solo conocer, pues, quién es la persona que va a realizar el procedimiento, sino las habilidades de nuestro equipo de trabajo, es decir, las habilidades del que va a hacer la intervención, del que va a hacer la cirugía, qué tanto se le complica a un paciente, qué tan rápido es, qué tan resolutivo puede ser ante una complicación. Entonces es muy importante eso.
Y finalmente, la sedación. ¿A quién? Si decidimos darle sedación a estos pacientes con aneurisma, hay que hacer una selección muy cuidadosa de los pacientes. E idealmente, la mayoría de los estudios concluyen que debería ser en un centro experimentado, con un equipo experimentado para minimizar los riesgos. ¿A quién podríamos considerar? Principalmente la mayor evidencia es en aneurismas no rotos. Ojo, no es una evidencia tan alta, pero sí hay un mayor volumen de evidencia. En aneurismas rotos con un Hodges de 1 a 2, vemos que podría ser viable, pero la calidad de la evidencia es muy pobre. Y finalmente, tener en cuenta que la gran mayoría de los pacientes que se incluyeron en estos estudios, sobre todo los aneurismas no rotos, eran pacientes con un alto riesgo asociado al manejo de la vía aérea o a la inducción de la anestesia general. En cuanto a la selección de escoger un supraglótico o intubar al paciente, en este contexto, el mensaje claro aquí es que la primera línea siempre va a ser, por seguridad, la intubación orotraqueal. Es decir, los estudios que han mostrado, digamos, beneficios con el dispositivo supralótico, primero son supralóticos de segunda generación, segundo son en aneurismas no rotos y tercero, más que todo, destacan es que presentaron ventajas en la parte del manejo hemodinámico durante el procedimiento y que el tiempo de recuperación postoperatoria fue mucho más rápido con máscara laringea. Les traigo este estudio de la revista brasileña de anestesiología, que pues era un estudio pues observacional en el cual más o menos incluyeron 60 pacientes en los cuales les pusieron un supraglótico para aneurismas no rotos y les fue aparentemente muy bien, pero falta más evidencia. El mensaje grande aquí es que idealmente esos pacientes, si se decide darle anestesia general, por lo menos siempre pensar que la primera opción es intubación, la más segura hasta el momento, hasta que por lo menos salga un poco más de evidencia. Volvemos entonces al casito. Ahora sí, Laurita, ayúdame. ¿Qué técnica de anestesia escogerías? Bueno, Charlie, como tú dices, lo más importante es conocer el equipo quirúrgico, conocer al neurointervencionista, ¿cierto? Hay neurointervencionistas en las que posiblemente sí les pueda dar, me sea tranquila con la sedación, pero en general yo me sigo sintiendo más segura con la anestesia general, aunque la tasa de conversión por los estudios que muestran son muy bajitas, cuando se convierten, la mortalidad aumenta significativamente. Entonces, digamos que sabemos dar anestesia general, es un paciente que iría con línea arterial, con dos venitas periféricas de buen calibre, va a dar inmovilidad al paciente, el paciente va a estar cómodo, son procedimientos que suelen ser cortos, pero no sabemos qué pueda pasar y se pueden llegar a alargar. Entonces el paciente empieza pues a moverse, a quejarse, empieza a dañarle como el trabajo del neurointervencionista. Entonces yo me iría por anestesia general. No está bien, pues no hay respuestas incorrectas. Listo, continuamos. Con respecto a las malformaciones arteriovenosas y las fístulas, a grandes rasgos sabemos que son menos comunes que los aneurismas, ¿cierto? Pero son lesiones grandes, más complejas de tratar, procedimientos más demorados, de tamaño variable, ¿cierto? Y que pueden tener mayor complicación de ruptura durante el procedimiento. Afortunadamente, la evidencia casi es muy contundente y siempre, dado el riesgo de ruptura de las malformaciones, lo mejor es que el paciente tenga una inmovilidad la mayor posible, por lo que la anestesia general es lo que respalda la evidencia en la gran mayoría de estudios. Siempre esos pacientes, idealmente con anestesia general, es lo mejor para evitar el potencial riesgo de ruptura, que es una preocupación real en este contexto. Adicionalmente, nos va a permitir un mayor control de complicaciones. Lo otro es que son procedimientos también a tener en cuenta que son más demorados y que las sustancias que utilizan para embolizar, como el Lonix o las otras sustancias, pueden generar dolor y esto obviamente puede generar movimiento en un paciente que está despierto. Sedación en este contexto, ¿a quiénes? Únicamente se le puede dar sedación a pacientes que van para un procedimiento diagnóstico en relación a esto, pero si es un procedimiento terapéutico, siempre anestesia general. Y finalmente, con la enfermedad carotidia, les traje este estudio, es un estudio retrospectivo, es multicéntrico, pero que me pareció muy bueno porque reúne como el pensamiento común en relación a esta patología y a la decisión si tomar anestesia general o sedación. Tuvo más o menos 13.000 pacientes que fueron llevados a estén carotidios y de esos
solo un 15.7% fueron tratados con anestesia general. Los demás fueron tratados bajo anestesia local más sedación. Cuando vemos la tabla, vemos que el porcentaje, aunque fueron menos pacientes en anestesia general, fue casi 4 veces el porcentaje de muerte que aumentó con respecto a la sedación y la anestesia local. Asimismo, los MEIS aumentaron casi 3 veces, la presencia de ACV aumentó también casi que el doble, y todos los desenlaces en general fueron peores con anestesia general en estos pacientes, sobre todo en pacientes que ya tenían patología cardiovascular previa. Y sabemos que los pacientes generalmente que llegan por este tipo de enfermedades son pacientes cardiovascularmente muy enfermos. Entonces, aquí se ve una evidencia muy contundente a favor de la anestesia local, la sedación consciente, porque se prioriza la evaluación neurológica continua del paciente y se aceptan incluso pequeños movimientos porque siempre se va a priorizar es la evaluación neurológica en este contexto. Entonces, la anestesia local, la sedación consciente van a ser nuestro caballo de batalla para esto. La anestesia general, ¿a quiénes? Se reserva para pacientes no colaboradores donde es estrictamente necesario, ¿cierto? O procedimientos que van a ser muy prolongados en común acuerdo con el neurointervencionista, o procedimientos que han tenido algún otro tipo de complicación y algunas consideraciones muy, muy especiales y muy particulares. Pero en general, no. Y finalmente, les dejo estas conclusiones. Lo primero es que la comunicación con el equipo de trabajo es crucial y esto va a definir mucho de lo que vamos a hacer en este contexto. Segundo, la trombectomía. La evidencia es controversial, ¿cierto? No hay una receta ni una técnica superior anestésica. Hay que individualizar caso por caso para tomar una decisión. Con los aneurismas no rotos, individualizar es la respuesta clave. Si le vamos a dar sedación, es viable, ya sabemos, en pacientes muy seleccionados, hay que evaluar el estado neurológico, tener en cuenta con quién estamos en el equipo de trabajo, cuál es el riesgo de ruptura, la comunicación constante y la experiencia del centro en el que estamos. Con los aneurismas rotos, importante siempre evaluar el estado neurológico, siempre, pues a grandes rasgos se va a preferir anestesia general, la sedación puede ser una opción, ya vimos en qué pacientes, sin un gran compromiso neurológico, pero cogerlo con pinzas. En MAP y fístulas, anestesia general, siempre. Y en endopertosis de carótida, se va a preferir la anestesia local más sedación. Muchas gracias por el espacio, los dejo con una fotico de whisky.